Hola, buen día y bienvenidos al webinar de la Comunidad de Práctica para el apoyo de los planes nacionales de adaptación al cambio climático. Mi nombre es Lili Lieva y voy a moderar el webinar de hoy. Por favor, si pueden indicar en el chat al lado izquierda o derecha, si pueden escuchar bien. Para aquellos que ustedes que no han... Perfecto. Que no han utilizado la plataforma VoiceBoxer, pueden elegir el idioma a escuchar en el botón inferior de la pantalla, que tiene los nombres en inglés, Your Language. Puede elegir en inglés, de escuchar el webinar en inglés o en español. También, si tiene algún problema técnico, por favor, darle un clic al signo de interrogación que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Si es que la pantalla se congela o el audio se corta, por favor, refrescan la página. Les sugiero de utilizar el navegador Google Chrome. Así funciona mejor la plataforma del webinar. Bueno, entonces podemos empezar. Primero me gustaría introducir la comunidad de práctica PENAC. Es una iniciativa de ONU Medio Ambiente a través del proyecto Regata. Es el portal regional de transferencia de tecnología y acción frente al cambio climático. La iniciativa se está implementando en colaboración con Soluciones Prácticas. La comunidad de práctica para el apoyo de los planes nacionales de adaptación al cambio climático, ofrece a los funcionarios públicos y involucrados en la elaboración de los planes nacionales de adaptación de sus países en América Latina y el Caribe la oportunidad de apoyarse mutuamente a través del intercambio de buenas prácticas y retos en esta labor y recibir aportes de investigadores y especialistas de la cooperación internacional y de la sociedad civil. Entonces, el intercambio se realiza a través de portal de conocimiento y dentro tenemos discusiones moderadas en diferentes temas, bajo diferentes módulos, y así como a través de una serie de webinars, como este webinar ahora, que está abierto a un público más general. El webinar de hoy forma parte de una serie de webinars y es el primer webinar. Tengo el placer de dar la bienvenida a nuestros invitados. Dr. Jorge López Blanco, él es el director de Gestión de Riesgos y Adaptación, Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, en México, y también de Dr. Valdo Lavado Casimiro, investigador de la Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI en Perú. El webinar de hoy nos va a presentar Dr. Blanco la experiencia en el proceso de adaptación al cambio climático en México. La presentación destacará la experiencia en adaptación de aplicación de escenarios de cambio climático, impactos al cambio climático y análisis de vulnerabilidad actual y futura. El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático en México y definición de medidas de adaptación. Me gustaría comentar primero que las preguntas se realizarán después de la presentación. Vamos a tener un panel de discusión con nuestro colega Dr. Valdo Casimiro, y después vamos a tener una sesión de cuestiones y respuestas con los ponentes. Entonces, muchas gracias y es un placer de dar la palabra a Dr. Blanco. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Bueno, yo soy Jorge López Blanco, como dijeron, estoy en la Dirección de Gestión de Riesgos y Adaptación
aquí en la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático del INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Hoy les voy a platicar sobre el proceso de adaptación al cambio climático en México, y les platicaré al principio sobre cómo está planteado el proceso de adaptación al cambio climático en México desde una perspectiva más diagramática, metodológica. Y después vamos a ver algunas ejemplificaciones de lo que se está haciendo tanto en términos de evaluación de la dimensión de vulnerabilidad como de algunas aplicaciones que se han hecho de medidas de adaptación en México. Entonces, les platico, debemos de partir del hecho de que el cambio climático está presente, ha estado presente desde muchas décadas y se va a intensificar los impactos de este cambio climático en el futuro cercano y en el futuro lejano. Hay que partir de que en 2014 el grupo de trabajo 2 del IPCC plantea algunas aseveraciones con un grado alto de confianza, en donde se plantea que es extremadamente probable, con una probabilidad del 90-95%, que la influencia humana ha sido la causa dominante del calentamiento observado en el planeta desde mediados del siglo XX. También plantean que el análisis de vulnerabilidad es prioritario, o sea, el enfoque del impacto de este cambio climático se puede ver desde una perspectiva de evaluación de vulnerabilidad para reducción de los riesgos actuales y futuros. También que los impactos actuales del cambio climático por eventos extremos, como incendios, zonas de calor, sequías, inundaciones, han revelado vulnerabilidad de exposición en ecosistemas y en sistemas humanos. Y también que el proceso de evaluación de la vulnerabilidad del cambio climático y la implementación de estrategias de adaptación es multiescalar, multitemporal, multitemático, multisectorial. Es decir, se puede ver desde una perspectiva de enfrentar el cambio climático, una perspectiva de planeación territorial o de evaluar el territorio. ¿Sí? Entonces, también hay que comentar que en México, en el Programa Especial de Cambio Climático que fue emitido en 2014 y que comprende el periodo 2014 a 2018, se plantean diferentes impactos del cambio climático en México. Por ejemplo, en el sector agrícola se habla de la disminución de productividad del maíz para la década de 2050. También hay evidencia de que la mayoría de los cultivos resultarán menos adecuados para la producción en México. En el sector hídrico se plantea que el país en general se volverá más seco y las sequías más frecuentes. También que habrá menor disponibilidad hídrica para un conjunto de población importante. En el ambiente costero se ha planteado que el aumento del nivel del mar constituirá un peligro para los sectores residenciales y de infraestructura de asentamientos en zonas costeras. En tormentas y clima severo, aun cuando se tiene un grado de incertidumbre alto, también se habla de que hay consenso sobre la intensidad de los ciclones tropicales en el noroeste del Pacífico y en el Atlántico Norte. También se habla de que los ecosistemas y la biodiversidad serán afectados, y por supuesto la infraestructura estratégica como un sector muy importante, sobre todo en la parte de infraestructura turística, portuaria, de energía, comunicaciones y transportes, se podrá ver afectado por el aumento en la intensidad y en el número de ciclones tropicales y marea de tormentas intensas. Esta es una evaluación que se plantea en el Programa Especial de Cambio Climático. También debemos de partir de que la adaptación al cambio climático es un proceso de ajuste en los sistemas humanos para moderar o evitar el daño de estos impactos del cambio climático. También que la intervención humana puede facilitar los ajustes al cambio climático. Desde una perspectiva de la Comisión Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático,
se habla de que la adaptación se refiere a ajustes de los sistemas ecológicos, sociales, económicos. Sobre todo también se hace alusión a que se tienen que hacer cambios en los procesos, en las prácticas y en las estructuras para moderar los daños del impacto del cambio climático. El proceso de adaptación en sí es un proceso que se puede ver desde una perspectiva de planeación territorial, que puede ser temática o específica. Entonces, este es el entorno en el cual se plantea la adaptación al cambio climático en México. Y aquí les muestro justamente el proceso de adaptación, cómo se conceptualiza de manera diagramática en un conjunto de fases. Les platicaré de estas 3 fases que considero que son fundamentales para llevar a cabo, y como se está realizando en México, este proceso de adaptación. Una primera fase es la digamos, del conocimiento sobre las condiciones de los impactos del cambio climático, que está definida por 3 aspectos fundamentales. El primero es la definición de la región de estudio, o sea, es un enfoque territorial en el cual se parte del conocimiento del propio territorio desde una perspectiva jerárquica, es decir, un tipo de territorio que se considera en México y que se tienen, digamos, avances sustanciales en la evaluación o más bien el planteamiento del proceso de adaptación desde una perspectiva territorial municipal, pero también están otros tipos de territorios que se pueden considerar, como las cuencas hidrográficas, las áreas naturales protegidas, los sistemas urbanos, periurbanos. También dentro de esta primera fase de adaptación está la creación de la agenda climática, en donde se considera la participación social y de actores clave para, en ese territorio que ya está definido como de estudio, conocer cuáles son los impactos primordiales. Asimismo, en esta fase está la parte de definición de sectores prioritarios, donde los impactos del cambio climático son más evidentes. Entonces, después vamos a regresar a este esquema. Esta es la primera fase. Aquí se marca en la parte media derecha la referencia bibliográfica del cual en donde está planteado este proceso de adaptación al cambio climático, en este documento de 2015 de México entre Semarnat e INEC, en donde se plantean los elementos mínimos que deben de contener los estudios estatales de cambio climático, los programas estatales de cambio climático de las entidades federativas, desde una perspectiva de la parte de mitigación, pero también en esta segunda parte de este documento está el proceso de adaptación al cambio climático. Entonces les comentaba, en esta primera fase, lo que se responde son 3 tipos de preguntas. Uno, ¿cuál es el problema que corresponde a la creación de la agenda climática? ¿En dónde está el problema? Es decir, ¿en qué territorio está presentándose este impacto del cambio climático, que corresponde a la definición de regionalización territorial? ¿Quiénes tienen el problema? Es decir, ¿cuáles son los sectores prioritarios? ¿Cuáles son los grupos sociales que están siendo afectados más por este tipo de impactos específicos en ese territorio elegido? Esto corresponde a la primera fase, que también corresponde a la parte de la caracterización geográfica de la problemática vinculada al cambio climático, en donde la participación pública es fundamental, sobre todo en la parte de la agenda climática, para definir esta problemática de cambio climático. Después, dentro de esta primera fase también está la evaluación de las condiciones, digamos, biofísicas, sobre todo climáticas, en donde se evalúa la climatología, variabilidad climática, los eventos extremos, los eventos climáticos extremos y los escenarios de cambio climático. En este caso se menciona los actualizados en el 5º informe de evaluación del IPCC. Para el caso de México tenemos esta plataforma que se puede ver en la transparencia. También está la liga en donde se puede consultar esta plataforma, en donde están
los escenarios de cambio climático que estamos considerando en México para poder hacer evaluaciones en términos de futuro cercano, futuro lejano. Aquí está el ejemplo de el modelo francés con un RCP de 4.5 watts por metro cuadrado, el horizonte cercano de 2015 a 2039, es la variable de temperatura máxima, es para el mes de enero, y está en el contexto territorial de municipios, pero también están los estados del país, que son 32, y también acá del lado derecho arriba está el tipo de modelo de circulación general considerado, el RCP, y aquí hay que señalar la resolución de esta información hasta arriba a la derecha, que marca 30 segundos de arco en coordenadas geográficas, que corresponde justamente a alrededor de 1 kilómetro por 1 kilómetro de resolución de información, en este caso de los escenarios de cambio climático. Dentro de esta plataforma podemos tener como un ejemplo aquí las condiciones de temperatura máxima para un RCP de 8.5 watts por metro cuadrado, un forzamiento radiativo de 8.5 watts, el mes de julio con un horizonte temporal lejano de 2075 a 2099, y están los 4 modelos que estamos utilizando más para hacer las consideraciones del clima proyectado. El modelo francés, que es el CNR-MCM5, el modelo estadounidense, el GFDL, el modelo inglés, HATGEM2-ES, y el modelo alemán, que es el MPI-SMLR. Estas son las condiciones para un mes en particular con esa temporalidad que les mencionaba. Esta es la plataforma que les mencionaba antes. Después está el proceso de adaptación al cambio climático en su segunda fase. Esta es una fase fundamental porque corresponde a la evaluación de la dimensión de vulnerabilidad actual y futura, considerando el clima observado, los escenarios de cambio climático, la dimensión de la exposición, que es uno de los 3 componentes de vulnerabilidad bajo este enfoque. Está también la evaluación de los impactos potenciales en diferentes sectores, que corresponde a la dimensión de sensibilidad, y está el tercer componente de vulnerabilidad, que es la evaluación de las condiciones de recursos naturales, recursos humanos, recursos financieros, políticos, institucionales, que le estamos llamando, que se le ha llamado a nivel internacional capacidad adaptativa o capacidad de adaptación. Esta vulnerabilidad actual y futura se evalúa en esta segunda fase, y entonces entramos justamente, considerando lo anterior de los escenarios de la exposición, entramos a la evaluación de la dimensión de vulnerabilidad actual y futura, que es justamente la siguiente transparencia, donde ya se habla justamente de cuál es este enfoque. Este es un enfoque de evaluación de la dimensión de vulnerabilidad actual y futura, que se plantea en 2007 en el IPCC, que se han planteado y detallado más por muchos autores. En este caso, este esquema es una adaptación que estamos considerando en el IMEC, en términos de que la variabilidad climática y el cambio climático se pueden expresar en 2 componentes fundamentales, que es la exposición actual y futura y la sensibilidad actual y futura, como elementos negativos, digamos, que impactan negativamente y que generan un impacto potencial. Por otro lado está la capacidad adaptativa actual y futura, que contrarresta este impacto potencial para definir al final la dimensión de vulnerabilidad tanto actual como futura. Este es el enfoque de vulnerabilidad que se aplica en las consideraciones del proceso de adaptación. Y solo mencionar algo muy general: nosotros, a partir de que es necesario tener una evaluación de la dimensión de vulnerabilidad a nivel de país bajo diferentes territorios, estamos construyendo el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, que está planteado en el Programa Especial de Cambio Climático de México 2014-2018, y que corresponde al objetivo 1 de reducción de vulnerabilidad, a la estrategia 1.1, que es consolidar y modernizar instrumentos para reducir vulnerabilidad, y que corresponde a la línea de acción 1.1.1, que es la consolidación del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Este es el entorno en términos territoriales. Aquí lo que vemos es
pantalla muestra del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Es un visualizador de mapas de cartografía web, es un geoportal, en donde sobre todo quiero resaltar del lado izquierdo donde está el cuadro corresponde a la evaluación de la vulnerabilidad del cambio climático. Estamos considerando jerarquías distintas de territorios, en este caso el ejemplo es político-administrativo, con un subtipo de territorio que es municipal, con un tema focal que es medio humano económico y un subtema focal que es agricultura de temporal de maíz. Y este mapa que se muestra justamente en la pantalla es el mapa de exposición actual. Entonces corresponde a un índice de exposición actual municipal, considerando un periodo de datos de 1950 a 2000 y corresponde a agricultura de temporal de maíz en México. Este es un ejemplo de lo que se tiene evaluado y aquí está de manera muy general cómo se evalúa esta dimensión de vulnerabilidad. Es un marco conceptual de vulnerabilidad, el territorio es político-administrativo, es municipal, el tema focal es agricultura, el tema focal es económico y su tema focal es agricultura de maíz. La vulnerabilidad como función de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, consideramos un modelo auditivo de normalización, que en este caso considera más de 50 variables indicadores, y la vulnerabilidad actual es justamente un modelo auditivo, como decía, en donde se considera la exposición y la sensibilidad sumadas menos la capacidad adaptativa. Y antes de eso está la normalización misma que se hace de estas variables. De tal forma que se puede llegar a algunos mapas resultados donde las variables, por ejemplo, para índice de exposición, tenemos en este caso 5 subíndices, fenómenos extremos de sequías, inundaciones, nevadas, etcétera. Un subíndice de problemática ambiental, donde se evalúan las problemáticas ambientales, las superficies sin vegetación aparente, las unidades de producción con pérdidas de cultivo. Un subíndice de clima base, donde se considera la temperatura mínima, la media en diferentes condiciones, en este caso históricas, y también está el clima proyectado, en este caso para dos modelos, el modelo Hatgen y el modelo MPI, donde se consideran las variables fundamentales. Esto es para el índice de exposición, que es uno de los 3 componentes de vulnerabilidad. Estos son los mapas que están en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad y que corresponde al índice de exposición actual municipal en la parte de arriba, y en la parte izquierda abajo está el índice de exposición futura municipal para Hatgen, y abajo a la derecha está el índice de exposición futura municipal, en este caso para el modelo alemán, el modelo MPI, bajo estas condiciones que ya les comentaba antes. Para el caso de sensibilidad tenemos 4 subíndices, el de población, por ejemplo, en este caso, simplemente como ejemplo, está el porcentaje de hogares con jefatura femenina, o el porcentaje de población de 5 años y más que habla lengua indígena. En el caso del subíndice de salud está el porcentaje de nacidos con baja talla. En el caso del subíndice agrícola base está el porcentaje de superficie de agricultura temporal por municipio, los rendimientos de maíz en este caso. Y el último, que es el subíndice agrícola futuro, está considerando la aptitud agrícola de la tierra para maíz de temporal bajo los 2 modelos que les mencioné antes. Y estos son los mapas de sensibilidad, tanto actual como futura, a nivel municipal, con esas condiciones que ya les había comentado antes. Para el caso del índice de capacidad adaptativa actual y futura municipal, tenemos el capital humano, capital social, capital financiero y capital natural. Y también, que es algo, digamos, limitante para evaluar la capacidad adaptativa futura, en este caso solamente tenemos una variable que considera, en este caso, la tasa de crecimiento poblacional por municipio 2010-2030, en donde la estamos considerando para evaluar el índice de capacidad adaptativa futura. Estos son los mapas de índice de capacidad adaptativa actual municipal, agricultura de temporal de maíz, y por otro lado está el índice de capacidad adaptativa futura municipal también para este mismo caso.
Y al final tenemos 3 mapas, que es la dimensión ya a nivel municipal de la vulnerabilidad, tanto actual como las dos condiciones proyectadas con estos 2 modelos de circulación general a nivel municipal para los 2.456 municipios de México. También quisiera mencionar que no solamente está incorporado, en este caso, la agricultura de temporal de maíz como un tema focal, digamos, de carácter económico, sino también están otros temas focales. En este caso, muestro ahora 3 mapas. Estos son mapas de índices de sensibilidad actual de los recursos biofísicos para el caso de vegetación. Cómo podría cambiar bajo estas condiciones de simulación de este modelo de circulación general, el HATGEM, cómo cambiará el tipo de vegetación en función justamente de estas condiciones proyectadas futuras en condiciones climáticas, en este caso para el periodo entre 2075 y hasta 2099. Y para el caso de abajo a la derecha está el índice de sensibilidad futura también para condiciones de vegetación, con ese horizonte temporal para el caso de la vegetación con un rozamiento radiativo de 8,5 watts por metro cuadrado. Bueno, entonces vamos a la tercera fase del proceso de adaptación, en donde se muestran dentro de esta fase 3 del proceso de adaptación, 4 aspectos que son fundamentales para poder plantear medidas de adaptación. Uno, ¿cuál es el enfoque que vamos a aplicar para el proceso de adaptación? Nosotros consideramos 3 enfoques que voy a hablar enseguida. Están también las propuestas de medidas de adaptación, ya sea cuando se plantean con participación social y de actores clave. Después está la parte de priorización de estas medidas de adaptación al cambio climático. Enseguida está la parte de diseño e implementación de estas medidas prioritarias elegidas. Y finalmente está justamente algo fundamental en el proceso de adaptación, que es el monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación. Esta es la tercera fase del proceso que estamos considerando como fundamental en México para poder llevar a cabo este proceso de adaptación. Les decía, hay 3 enfoques que estamos considerando que son fundamentales. El primer enfoque de adaptación basada en ecosistemas, que considera el uso de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Está también la adaptación basada en comunidades humanas, donde el objetivo primario es mejorar la capacidad de las comunidades locales para adaptarse al cambio climático. Y un tercer enfoque que es muy importante y que está tratando de ser considerado en conjunción con esta estrategia global de reducción de riesgos de desastres, es la adaptación basada en reducción de riesgos de desastres, cuyo objetivo es anticipar el futuro de los riesgos de desastres, reducir la exposición, mejorar la capacidad de recuperación y reducir la vulnerabilidad existente. Estos son los 3 enfoques que estamos considerando. No son independientes. Puede, en un caso, en un territorio que se está evaluando, ser considerados los 3 tipos de enfoques de adaptación, considerando justamente la problemática y lo que se quiere resolver y los impactos más importantes que se están dando en esos territorios y que se van a dar en esos territorios. Entonces, a partir de estos enfoques, en este proceso de adaptación, la fase 3, se responden 5 preguntas fundamentales dentro de este proceso, que es cuál es el enfoque para la adaptación, es decir, qué métodos integradores o qué enfoques existen, cuáles son las soluciones que se proponen, que serían las propuestas de medidas de adaptación, cómo se van a implementar estas soluciones, que sería priorizar para después implementar, qué seguimiento o correcciones hay que hacer, que sería ya el diseño y la implementación de estas medidas, y dentro de esto la siguiente fase, que sería el monitoreo que les había comentado. Y un asunto fundamental en esta última fase es cuáles son las fuentes de financiamiento que se tienen para poder llevar a cabo justamente estas medidas de adaptación. En la parte de arriba de esa transparencia se mencionan 2 aspectos fundamentales dentro de esta parte, de esta fase 3 del proceso, que es la priorización de estas medidas de adaptación, que están en función de la problemática que se
identificó antes en la agenda climática, también con el conocimiento de la dimensión de la vulnerabilidad actual y futura, con la participación de actores sociales, se plantean medidas que puedan responder a estas problemáticas identificadas. Y por otro lado, un aspecto fundamental, como les decía, es el monitoreo y la evaluación, donde se incorpora a la población, se hacen evaluaciones que sean transparentes, se difunde entre la población y se evalúa el impacto mismo de estas medidas de adaptación, además de darle un seguimiento continuo. Como ejemplos de esta realización de este proceso de adaptación en México está este proyecto, que es el proyecto de adaptación de humedales costeros del Golfo de México ante los impactos del cambio climático. Es un proyecto de financiamiento internacional, es un proyecto Grupo Banco Mundial, en donde México estuvo siendo conducido por el INEC y por el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pero también participaron otras entidades, como se marca ahí en la parte superior de esta transparencia, CONAGUA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la propia Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como cabeza del sector ambiental en México, y por supuesto, además el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF, y por supuesto el INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. En este caso se tuvieron 3 áreas piloto donde se implementaron, todas ellas en la parte de la costa del Golfo de México, y en el Caribe también, en la parte del estado de Quintana Roo. Entonces, uno de estos 3 áreas piloto es en Veracruz, en el estado que está hacia el este de México, en la costa del Golfo de México. Ahí se hicieron implementación de medidas piloto de adaptación en Río Papaloapan y Laguna de Alvarado. Ahí, por ejemplo, se hicieron reforestación con manglar y especies riparias, se hizo rehabilitación hidrológica de canales, y ahí se tienen algunos datos que resultado de esta implementación, y por supuesto unas imágenes donde se ven las acciones de reforestación, las condiciones de las chinampas que se estuvieron construyendo para poder mejorar las condiciones de la reforestación misma de manglar que se hizo, el desasolve y limpieza de canales interiores, y también la cantidad de personas directamente beneficiadas e indirectamente beneficiadas también. Este es uno de los ejemplos que se ha implementado en México. Es un proyecto que concluyó el año pasado, finales del año pasado, y que se busca tener, que sirva por un lado como una referencia importante de cómo se pueden llevar a cabo medidas de adaptación en México en este caso, que también podrían ser consideradas para otros tipos de territorios, otros países, y también pues son de las primeras aplicaciones directas integradas a partir de estudios que se han llevado a cabo en México. Dentro de este mismo proyecto está la implementación de medidas piloto de adaptación en el sistema lagunal del Carmen Pajonal Machona, que es en el estado de Tabasco, en donde aquí se hizo reforestación con manglar y de especies riparias, y también se hizo rehabilitación hidrológica de canales. Además se hicieron en este mismo territorio también trataron de mejorar las condiciones de conocimiento sobre, por ejemplo, el proceso de ascenso de nivel del mar a partir de la instalación de estaciones mareográficas, también la instalación de radios que permitan implementar un sistema de alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos extremos. Y por supuesto aquí se habla también de reforestación, de manglar y de vegetación riparia, el desasolve y limpieza de canales, y las personas beneficiadas. Este es una síntesis de lo que es el proceso de adaptación en México, y bueno, les agradezco mucho su atención, y si hay algún comentario, alguna pregunta,
estaré encantado de tratar de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Blanco, por darnos la vista y la panorama del proceso, ¿no?, de desarrollo del Plan Nacional de Adaptación en México. Ha sido un proceso largo, complejo, y muchas gracias por compartir con nosotros las etapas que han tomado en ese proceso. Bueno, entonces, ahora, como les comenté inicialmente, vamos a tener un panel de discusión con doctor Valdo Casimiro, y después de este panel vamos a tener una sesión con preguntas de los participantes. Entonces, si por favor pueden escribir sus preguntas mientras el próximo panel, y yo también, por favor, si pueden presentarse y qué organización presentan, si este es el caso, y de allá yo voy a proceder con las preguntas. Ahora primero, bueno, después de la presentación de doctor Blanco, tenemos un panel de discusión donde hemos invitado a doctor Casimiro, el investigador en la Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos, Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología en Senami, en Perú. Doctor Casimiro nos va a comentar sobre su experiencia en el desarrollo de escenarios para un estudio sobre la economía del cambio climático en el Perú. Me gustaría primero presentarle, bueno, en breve, el contexto de este estudio, y de allá voy a dar la palabra a doctor Casimiro. Bueno, entonces se trata de un estudio, es el estudio de la economía del cambio climático en el Perú. Aborda cómo el cambio climático afectaría la actividad económica nacional. La investigación es a escala país, basada en lecciones del informe Stern y trabajos de BT CEPAL. Es un estudio elaborado por un consorcio entre la Universidad Agraria La Molina en Perú, Soluciones Prácticas, Global Climate Adaptation Partnership, por cargo del gobierno de República de Perú, y con el apoyo de BT CEPAL. Entonces, bueno, como les comenté, un fondo para el desarrollo de este estudio fue el informe de Stern. En realidad, el estudio demuestra que se debe actuar tempranamente frente a los riesgos generados o exacerbados por el cambio climático, antes que asumir costos económicos de la adaptación al cambio climático. Este estudio fue una base, una información para apoyar próximas decisiones y desarrollo de actividades para la adaptación al cambio climático. También, bueno, se ha utilizado el reporte de IPCC, el cuarto reporte, y los escenarios de A1B, A2 y B1. Demuestra que ante la ausencia de acciones frente al cambio climático, la economía peruana afrontaría costos económicos considerables. El estudio utiliza 7 modelos y ha generado 19 historias futuras y considera proyecciones ecosistémicas. Un poco sobre la metodología. Aquí en la presentación pueden ver el esquema metodológico para desarrollar el estudio. La metodología utilizada proyecta el clima a futuro, evalúa cómo el clima modifica los recursos naturales, cuantifica el cambio potencial en las actividades productivas más involucradas a las variables climáticas y por su impacto en el PBI, como ganadería altoandina, hidroenergía, agricultura, pesca, minería, turismo, y 2 sectores
condicionantes para la productividad, infraestructura y salud. También el estudio mide el valor añadido en términos de cambio de PBI con y sin un escenario de cambio climático, para valorar económicamente los efectos de cambio climático para la economía nacional hasta 2100. Esta publicación se puede descargar y con todos los resultados para cada sector les voy a compartir los resultados y los vínculos para poder descargarlas. Y bueno, en este momento para nuestro panel de discusión vamos a tener la palabra de Dr. Casimiro, quien nos va a compartir más información sobre su experiencia, especialmente en el elemento de escenarios para cambio climático. Y hemos preparado dos preguntas específicas para el panel de discusión. ¿Cuáles fueron los desafíos en el desarrollo de los escenarios climáticos para este estudio y cómo se superaron estos retos? Y también cómo se puede superar desafíos similares para la modelación de escenarios en otros países. Entonces, con estas dos preguntas me gustaría invitar a Dr. Casimiro para comentarnos. Y de allá, como les comenté, vamos a tener una otra sección específicamente para preguntas del público. Entonces, muchas gracias y ahora doy la palabra a Dr. Casimiro. Bien, quisiera agradecer a Practical Action por la invitación para un poco explicar qué es lo que nosotros trabajamos en cuanto a los escenarios de cambio climático en Perú para este estudio que ya lo ha explicado Lili. Tal vez el principal reto que nosotros tuvimos cuando hicimos los escenarios climáticos, más que la utilización de los escenarios, que por supuesto tuvo un nivel de incerteza muy grande, sobre todo debido a la resolución de los escenarios que se utilizaron para ese estudio, porque a la época estaban los escenarios del AR3, es del Assessment Report del número 3 del IPCC. Pero ustedes saben, bueno, los que trabajan con escenarios climáticos que actualmente pues han mejorado, pero eso es parte de la segunda pregunta. Entonces, el principal reto que se trabajó, no solamente se trabajó quien habla, sino también Grinia Ábalos del CENAMI, también nos apoyamos con Walter Wittard del Imperial College de la Universidad de Londres. Entonces, el principal reto que nosotros tuvimos fue generar los mapas climáticos. Y de hecho fue una experiencia muy buena porque ya en los desafíos les voy a contar un poco qué es lo que hemos aprovechado nosotros de esa experiencia a la hora de generar las climatologías. Para empezar, en los países andinos, el principal problema que se tiene cuando se trata de definir climatologías a escala de un país es la representación espacial de las estaciones. Quiere decir de que la distribución de las estaciones espacialmente no es la ideal. Por lo general, por ejemplo, puedo hablar por el caso del Perú, sobre todo en la región amazónica no se tienen muchas estaciones, entonces tratar de saber cómo es la climatología en esos lugares sin tener información de base es un poco complicada. Sin embargo, las respuestas que se piden, por lo general tienen que englobar todo el territorio nacional. Fue en ese contexto que lo que nosotros hicimos fue ensayar algunos métodos geoestadísticos en conjunto con el Imperial College, en el cual mezclamos información de sensoramiento remoto con datos de estaciones que teníamos en CENAMI. Y generamos climatologías de muy alta resolución y muy buenas, haciendo la validación de los datos de los pluviómetros. Y estos datos que nosotros generamos como climatología, simplemente luego se aplicaron los escenarios de cambio climático. Ahora, es verdad que los escenarios de cambio climático en ese tiempo pues eran bastante gruesos, de hecho el más fino era aproximadamente de 1.5 grados, o sea, estamos hablando aproximadamente de 150 kilómetros de resolución. Y eso, por supuesto, que iba a tener un nivel de incertidumbre en regiones, por ejemplo, en el caso del Perú, de la vertiente del Pacífico, donde, por ejemplo, hay cuencas muy pequeñas
que engloba la parte desértica y la parte andina. Entonces, al tener esa resolución, pues digamos que el escenario no discernía un poco esa diferenciación del clima. Sin embargo, lo que ayudó mucho fue las climatologías, porque generamos climatologías de aproximadamente 1 kilómetro de resolución a nivel de todo el Perú, y ahí fue donde se evaluó un poco cómo eran los escenarios. Entonces fue una experiencia muy interesante, básicamente lo que sí tenemos que decir es que cómo se superaron para generar estos escenarios en base a la investigación científica, porque eran trabajos que ya se habían hecho en otros países, y una colaboración entre nosotros del CENAMI con el Imperial College hizo posible que nosotros generáramos estos escenarios a muy alta resolución que luego sirvieron para este estudio, ¿no? La segunda pregunta también contesto todavía. Ya. Bueno, ahora, en cuanto a la segunda pregunta, que tiene que ver con qué desafíos similares podemos ahora mejorar. Bueno, yo creo que ya las climatologías actuales pues se pueden mejorar con información de sensoramiento remoto, mezclando con datos de las estaciones. Por supuesto que ahí tampoco no es la solución del caso, porque algo que nosotros siempre dejamos en hincapié es que donde tenemos mayor certitud de la climatología es donde tenemos estaciones climatológicas de larga data. En otras regiones donde no existe información, por supuesto que se puede generar esa climatología, pero va a tener un nivel de incertidumbre asociada a que no se conoce información in situ. Entonces, ¿cuál es el principal desafío? Es que actualmente en los nuevos escenarios de cambio climáticos del Assessment Report número 5 o el CEMIP 5, hay algunos escenarios que ya tienen una resolución global más fina, ¿no? De hecho, el más fino está, si no me equivoco, a 50 kilómetros. Sin embargo, también existen plataformas de modelos regionales. De hecho, hay un famoso programa a nivel mundial que es el CORDEX. Entonces, gracias al CORDEX, por ejemplo, se tienen escenarios a nivel global y uno de ellos es el Perú. Entonces, estos modelos regionales actualmente ya están libres. Me parece que están en una resolución de 25 kilómetros a nivel de toda Latinoamérica. Uno puede descargar de la página web del CORDEX y se podría utilizar para tratar de inferir un poco cómo es que están estos escenarios. Por supuesto que, bueno, esto también me olvidé un poco mencionar en la sección anterior, es que en la actualidad, por ejemplo, hay más de 30 modelos, y algo que nosotros también hicimos en el estudio anterior fue en ver cuál de todos estos modelos era el mejor. Entonces se hizo una comparación un poco espacial de la información a nivel de todo el Perú. Se llegó a sacar cuáles eran los mejores modelos. Sin embargo, lo que nosotros encontramos a escala de todo el Perú es que no podíamos decir este modelo es el mejor para Perú, sino que había un modelo que se ajustaba, por ejemplo, a las condiciones del Pacífico Norte del Perú, otro modelo que se ajustaba a la vertiente del lago de Titicaca, otro modelo que se ajustaba a la cuenca amazónica. Entonces eran muy diferenciados los mejores modelos, y fue por eso que nosotros decidimos usar todititos estos modelos y usamos simplemente un promedio de todos ellos, los valores máximos y los valores mínimos. Y esto mismo se podría hacer actualmente ya con estos modelos regionales que tienen una variabilidad, digamos, espacial muy más fina. Y por supuesto que hay investigaciones, en el caso del Perú, por ejemplo, donde ya se han evaluado estos modelos, no solamente desde su climatología, por ejemplo, para entender la lluvia, sino también a través de cómo es, digamos, los diferentes procesos oceanoatmosféricos de estos modelos, ¿no? Porque por lo general, por ejemplo, si hablamos del fenómeno del Niño, de la temperatura superficial del mar frente a la zona ecuatorial, ningún modelo pues te está representando muy bien el fenómeno del Niño, y todo por supuesto va a depender del enfoque que uno va a hacer a la hora de trabajar con escenarios. ¿A qué me refiero? A que en el estudio que nosotros hicimos trabajamos a escala nacional, entonces teníamos que definir qué modelos trabajamos a escala nacional, pero si el trabajo que uno quiere hacer es más local, pues tendría que hacer un análisis más fino de ver cuáles son los mejores modelos a utilizar, ¿no? Entonces yo creo que esos desafíos ya se han mejorado gracias al sensoramiento remoto, a la información que se tiene y a la distinta información que existe. Bueno, si antes el problema era de que no teníamos información, tal vez ahora el problema es que tenemos mucha información.
pero de toda esa información tenemos que discernir cuáles son los mejores modelos, cuáles son las mejores climatologías para quedarnos con ellos, ¿no? Porque el gran problema que yo veo, y esto lo veo desde el punto de vista como trabajador del Servicio Nacional Meteorológico del Perú, es que existe tanta información actualmente que uno puede encontrar diferentes estudios con diferentes fuentes de información. Y personalmente pienso que no es lo ideal. Un paso muy interesante que he visto, por ejemplo, en Colombia, ellos ya han definido con qué escenarios se tiene que trabajar todos sus escenarios de cambio climático. Y eso es algo que todavía, por ejemplo, en el caso del Perú no está definido. Entonces, si nosotros definiéramos y diríamos, bueno, se tienen que trabajar con estos modelos de cambio climático, generar modelos regionales, ya las respuestas y los diferentes estudios que se hagan sobre escenarios de cambio climático serían más homogéneas, porque si no tienden a variar demasiado, ¿no? Ese es un poco desde el punto de vista de los resultados de los trabajos escenarios que se podrían hacer. Yo creo que esos son un poco los retos que se deberían trabajar en diferentes países. Y en ese contexto, justo yo les quería contar que gracias a estos estudios de generación de climatología, mezclando información de asesoramiento remoto con información de precipitación, temperatura, etcétera, es que, por ejemplo, en el caso del Perú, actualmente nosotros en el CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, hemos desarrollado lo que es información ya mezclada de sensoramiento remoto con información observada, y es un producto grillado que se denomina PISCO. PISCO básicamente viene de las siglas Peruvian Interpolation Data of the CENAMI Climatological and Hydrological Observation. Entonces, ¿qué es PISCO? PISCO es una data grillada a nivel nacional que aproximadamente tiene 5 kilómetros de resolución, y esta información viene desde el año 1981 hasta la actualidad. Lo estamos utilizando, por ejemplo, para lo que es monitoreo actualmente de inundaciones, que está muy fuerte en el Perú. También lo utilizamos para el monitoreo de sequías, también para hacer estudios hidrológicos, porque es una información, por supuesto, insisto, con un nivel de certidumbre muy grande, donde tenemos información climatológica, pero no muy buena, donde no se tiene información. Y eso nos ha permitido entender, por ejemplo, algunas respuestas que nos piden como gobierno el Perú a escalas más finas, ya sean distritales, provinciales o departamentales, como es la división política en el caso peruano. Entonces, eso es un poco los desafíos que tenemos acá adelante, porque nuestra idea es, actualmente hemos generado información de ese tipo grillada de lluvia. Ahora, a medio año vamos a tener información de temperatura máxima y mínima. La idea es generar esta información, evapotranspiración, para luego incluir toda esta información grillada en modelos hidrológicos, porque nuestro objetivo final como parte de hidrología, que es el departamento donde yo trabajo, es generar escurrimientos o caudales, ¿no?, a escala nacional. Entonces, ese es un poco lo interesante de este estudio en el cual se participó, que nos ha permitido tener una perspectiva a futuro para mejorar toda esta información climática, que yo pienso que lo más importante para mejorar todos estos tipos de escenarios climáticos es la información. Sin información vamos a tener un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no? Y creo que en eso, en el caso peruano, se ha avanzado mucho. Muchas gracias, doctor Casimiro. Gracias por compartirnos su experiencia, algunos de los retos y cómo se pueden superar en base de lo que ya se ha hecho y se está haciendo en Perú, pero también que tiene referencia en nivel regional. Ahora, como les comenté, tenemos una discusión, un panel de preguntas con los participantes. Ya hemos documentado algunas de las preguntas y les pediría, si tienen otras preguntas también para el doctor Casimiro, por favor, si les pueden escribir en el chat. Mientras, yo puedo leer algunas de las preguntas que hemos recibido y son para doctor Blanco. Entonces, Sonia pregunta cómo incluyen todos los escenarios de cambio climático en la evaluación de amenaza. Selecciona uno, hacen ejemplos.
y cómo comunican a los actores locales los resultados de los escenarios y la incertidumbre de las proyecciones, ya que ese siempre es un reto cuando se trabaja con escenarios de cambio climático y la gente siempre quiere saber qué es lo que se va a pasar en el futuro. Voy a leer las otras preguntas y después voy a dar la palabra a Dr. Blanco para que pueda comentar. También de Dorotea Cardona. Dorotea es del sistema de gestión de riesgo. Bueno, a ver, entonces, ¿qué puntos de encuentro y qué puntos de divergencia considera que deben tener un sistema de gestión del riesgo y uno de cambio climático? Tenemos una pregunta también de Angélica Ospina. ¿Podría, por favor, aclarar si México está ya en la tercera fase de la implementación o las etapas se implementan de forma paralela? ¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso del Plan Nacional de Adaptación en México? Y una pregunta también de Wilson Lechon. Escribo desde Ecuador, del Consorcio de Gobiernos Subnacionales. Quisiera conocer cuál fue el proceso para desarrollar los escenarios climáticos a nivel municipal, aspectos positivos y negativos del proceso. Entonces, para el momento, doy la palabra a Dr. Blanco para que pueda comentar a estas preguntas. Bueno, una de las preguntas corresponde al asunto de los... aquí está. Lo de cómo comunican a los actores locales los resultados de los escenarios y la incertidumbre en las proyecciones. Bueno, una de las cosas que se mencionan aquí que es nosotros estamos trabajando a nivel municipal, pero como les comentaba, el caso de los escenarios, las proyecciones que se están considerando, de principio estamos considerando los 4 escenarios de cambio climático con los 4 modelos que les mencioné antes, el HATGEN, el MPI, el GFDL y el CNRM de Francia. Estos modelos están analizados en su primera resolución espacial, por supuesto a partir de una interpolación de los datos originales. Están a 50 kilómetros, o sea, a 0.5 por 0.5 de coordenadas geográficas de latitud y longitud. Entonces la resolución se integró con información de Hickmans 2005, que es una climatología a nivel mundial que tiene una resolución de 30 segundos de arco. Esta información se tiene, digamos, una consideración de la frecuencia de estos datos a nivel municipal y el resultado se aplica al municipio completo. Evidentemente aquí hay una generalización, un proceso de generalización, pero digamos, de esta manera se puede tener un dato de las condiciones climáticas, por ejemplo, para el caso de la agricultura, en términos de, digamos, una tendencia general, un dominio general de los valores que se tienen a nivel municipal. Evidentemente esto, como les decía, representa una cierta incertidumbre, pero muchas de las variables que están considerando para la evaluación de la vulnerabilidad, sobre todo la parte de las condiciones de sensibilidad y de las condiciones de capacidad adaptativa, están dadas a nivel municipal por los censos de población, los censos económicos, y de tal manera que es como se está integrando para hacer estas evaluaciones a nivel de país, a nivel municipal. Una de las preguntas menciona que si se hace una integración de los 4 modelos, digamos, si se hace un promedio de la información de los 4 modelos que les menciono. En realidad no, por eso es que les mostraba, para el caso de ciertos modelos, les mostré 2 ejemplos, el HATGEN, que es el modelo inglés, los resultados que se tienen, las variables proyectadas de precipitación, temperatura, se están considerando independientemente de los 4 modelos. O sea, no se está haciendo un ensamble de los 4, sino que se están analizando de manera independiente y se están teniendo, digamos, como 4 condiciones en función de los modelos que se marcan ahí.
Una de las preguntas también mencionaba de que si estamos en el proceso de adaptación, es un proceso paralelo. El ejemplo que les ponía del caso del Golfo de México, de los humedales del Golfo de México, se siguió un proceso, digamos, de evaluación inicial, de condiciones de agenda climática, de evaluación del territorio. Después se hizo una evaluación de vulnerabilidad local, a nivel de las condiciones climáticas actuales y proyectadas, y para después llegar a la tercera fase del proceso, que es justamente la implementación, la definición de las medidas de adaptación, la priorización, etcétera. Entonces, en este caso, para el ejemplo que les mostraba de las medidas de adaptación, se siguió un proceso, digamos, lineal, o sea, un proceso por fases, para que pudiese ser integrado. En otros casos, por ejemplo, para los estudios, para los programas estatales de cambio climático que están realizando en México, el proceso, sobre todo que se está siguiendo, es paralelo hasta cierto punto, es decir, se están evaluando las condiciones de agenda climática, se están evaluando las condiciones territoriales, las evaluaciones de vulnerabilidad, pero la parte de implementación misma de las medidas de adaptación es en una fase posterior a la creación misma del programa estatal de cambio climático. No sé si haya alguna otra pregunta. ¿Cómo se comunica a la gente estos resultados? Bueno, en el caso de ya las medidas de adaptación, también regresando al ejemplo de los humedales costeros del Golfo de México, es un proceso continuo, es un proceso local, es un proceso de implementación local en donde la participación de la gente para la realización de estas medidas de adaptación es una comunicación continua, digamos, es una participación de la gente. Entonces, en ese sentido, la comunicación misma de las evaluaciones anteriores con respecto a lo que se conoce a nivel local de los impactos posibles del cambio climático o de los impactos históricos también se está dando en ese ámbito, en ámbito ya de la realización misma de estas medidas de adaptación, la comunicación misma, la interacción con la gente, la participación de la gente para la realización de la misma. Por ejemplo, en el caso de nuevo en el Golfo de México, en los humedales del Golfo de México, la reforestación con manglar es, digamos, muchas de las personas que participaron en ello son gente local, digamos, gente que ha mostrado su interés, su participación para apoyar estas medidas. Entonces, la adaptación, las medidas de adaptación, la implementación de ellas es un proceso que se da a nivel local y donde la interacción con la gente es fundamental, es necesaria, y la comunicación no solamente de los escenarios de cambio climático, sino de otros aspectos que están dentro del proceso, es continua con la gente que está participando en la realización de estas medidas de adaptación. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, doctor Blanco. Creo que por el momento hemos ha respondido, comentado a las preguntas de los participantes, y ahora tenemos también dos preguntas para doctor Casimiro. Una de las preguntas es de Wilson. Con la información generada a nivel nacional en el Perú, ¿se puede generar escenarios climáticos a nivel regional y municipal? ¿Cuál sería el grado de incertidumbre? Y la otra pregunta es de Whitman Machado. ¿Cómo homogenización la variedad de escenarios originales y no se pierde información valiosa al hacer esto? Entonces doy la palabra a doctor Casimiro ahora. Gracias. Gracias. En cuanto a los escenarios climáticos a nivel regional y municipal, acá tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no?
para generar los escenarios climáticos con fines de impacto, que es el caso de lo que por lo general se trabaja en estos escenarios, hay una parte que es la generación de la información climatológica. Y la otra parte tiene que ver con la generación de los escenarios de cambio climático. Entonces, hay que un poco hacer la diferenciación bien clara. Ahora, estos escenarios de cambio climático, por lo general, si lo que hemos trabajado con ellos, sabemos que tiende a tener errores, tiende muchas veces a tener sobreestimaciones o subestimaciones, pero dependiendo de qué es lo que queremos investigar, me refiero a la resolución temporal de los escenarios, tenemos que hacer un proceso que se conoce como downscaling, ¿no? Que todos nosotros probablemente alguna vez hemos escuchado. En el downscaling básicamente lo que se trata de hacer es llevar esta información de los escenarios de cambio climáticos a la escala de las estaciones. Entonces, por eso dije que una de las grandes novedades que hemos hecho en Perú es que tenemos información grillada, ya que es una mezcla de información satelital. Entonces, lo que nosotros tenemos actualmente es información con resolución de 5 kilómetros a nivel nacional. Entonces, teniendo ya esta fineza de la información, es que podemos sacar a escala más fina en política, en el caso peruano, que es distrital. Entonces, si nosotros tenemos esta información distrital, lo que podemos hacer ya es, teniendo esta información a escala distrital, hacemos un downscaling de lo que son los escenarios de cambio climático, ya sea mediante un modelo regional, puede ser un downscaling dinámico o un downscaling estadístico. Eso puede variar en función de cuál es la metodología que maneja, digamos, cada institución, cada país. Como les dije, actualmente los modelos más finos en cuanto a resolución espacial son los regionales, que están llegando a 25 kilómetros. Entonces, probablemente ya teniendo esta fineza de información climatológica, se podría reducir y se podría tener a escalas regionales o municipales, como era la pregunta. Ahora, ¿cuál es el grado de incertidumbre? Definitivamente, el grado de incertidumbre va a estar ligado con la información climática con la cual nosotros trabajamos. Entonces, una de las cosas que nosotros dejamos en claro con esta información, digamos, que tiene una resolución espacial muy fina, es que nosotros definimos cuáles son los píxeles donde hay más certitud de la información. ¿Cómo se determina esto? Pues simplemente al costado de una estación lo que se saca es un radio de influencia, ¿no? Y va a estar en función de qué tanto es la variabilidad en esa zona. La Organización Meteorológica Mundial, que es el ente que regula todo lo que tiene que ver con, digamos, las estaciones a nivel mundial, dice que eso varía, en general, por lo general va entre 20 a 50 kilómetros. Va a variar, por supuesto, de qué tanto es la variabilidad de la variable que trabajes. Por ejemplo, en el caso de la precipitación en Perú, en la parte amazónica uno puede escoger un área de influencia un poco más grande porque, digamos, la lluvia es más homogénea y más espacializada. Pero en los Andes, por ejemplo, existe mucha variabilidad de la lluvia. Entonces, el área de influencia de una estación se tiene que reducir. Entonces, ¿cuál es el grado de incertidumbre? Pues donde tenemos estaciones y coge ese radio de influencia a la estación. Pero donde está fuera va a tener un grado de incertidumbre más grande. ¿Se va a poder generar el escenario? Sí, pero el nivel de incertidumbre va a estar ligado a que la información es básicamente de sensoramiento remoto. La siguiente pregunta tiene que ver un poco con lo que es la homogeneización de la variabilidad de escenarios para no perder la información. Eso es verdad. Como yo les mencionaba en el estudio que hicimos del BIT sobre los escenarios de cambio climático, siempre hay que hacer un proceso de validación de los escenarios, es decir, cómo están esos escenarios, te están respondiendo bien, te están respondiendo mal. Y como les mencionaba también, algunos escenarios eran muy buenos en una región del Perú, por ejemplo la costa norte, pero en la vertiente del lago Titicaca, que está al sur del Perú, en los Andes, que es la zona del altiplano, era otro modelo el mejor. Pero en la cuenca amazónica ya funcionaba otro modelo que era el mejor. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que a nivel nacional no podíamos decir, este es el mejor modelo que representa tanto la lluvia como la temperatura. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos, como les había mencionado, nosotros teníamos información, digamos, gruesa de estos escenarios de cambio climático, y lo que hicimos fue, llegamos a la conclusión que teníamos que utilizar todos, porque todos era posible de pasar en el Perú, por supuesto porque era a escala nacional. Entonces, mezclamos todos estos escenarios, ¿no?
mezclamos todititos los escenarios, trabajamos con aproximadamente 15, si no me equivoco, y de los 15 escenarios, por cada píxel, porque hicimos una interpolación, si bien es cierto era grueso el píxel, hicimos una interpolación de estos, digamos, escenarios de cambio climático. Todos los interpolamos más o menos una resolución de 10 kilómetros, usando el método más simple, que era el método inverso de la distancia, porque no usamos un método de co-kriging, básicamente para no, digamos, quitar la señal de los escenarios que tenían esa área específica. Y luego que teníamos estos escenarios, los 15, a la misma resolución, lo único que hicimos es, de ese conjunto digamos, de escenarios que vienen a ser como rasters, sacamos por cada uno de los píxeles el promedio, ¿no? Entonces, no solamente trabajamos por el promedio, porque lo que sucede en los escenarios es que a veces, por ejemplo, si hablamos en porcentaje de cambio, uno te puede decir que aumenta 10%, pero el otro te puede decir que disminuye menos 10% la precipitación. Y uno saca el promedio, te va a salir 0. Y entonces ahí se perdería un poco lo que dice el colega de que para no perder la información, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue que de cada uno de estos raster cogemos el valor promedio, pero también sacamos el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, a la hora de entregar los resultados de qué pasaría en cada zona determinada, nosotros dijimos, este es el valor promedio, pero atención, que hay un escenario que te da este valor máximo y otro escenario que se da este valor mínimo. Entonces se trabajó con esos, digamos, 3 rangos a la hora de mostrar cómo sería el cambio futuro. Entonces de esa manera ya no se perdía la información, como dice el colega, ¿no? Ahora, actualmente en las referencias científicas, normalmente esta metodología es buena, pero sin embargo, como les decía, hay algunos modelos que representan mejor el clima que otros. Entonces hay un método muy bueno que se está utilizando actualmente en varias publicaciones científicas, la cual consiste en dar pesos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos 10 escenarios y vemos que 5 de ellos, ¿no es cierto?, son los mejores, a esto se le da un peso de 2, por ejemplo. Pero los otros 5, que son un poco bajos, se le da un peso de 1. Entonces esto se multiplica por sus pesos, se divide en la totalidad de pesos y se saca un poco cuál sería el promedio, ¿no? Entonces de esa manera ya se puede utilizar todos los escenarios, pero ya haciendo un proceso estadístico más fino en la cual se le da más peso a los mejores escenarios y los que no son muy buenos pues se deja de lado, ¿no? Entonces ese es un poco el proceso que se trabaja. Muchas gracias, doctor Casimiro, por explicarnos en más detalles cómo ha sido el proceso y cómo se pueden superar algunos de los retos y las preguntas de los participantes. De ahí, si alguien tiene más preguntas, vamos a compartir los contactos a los dos ponentes, al doctor Casimiro y al doctor Blanco, por si acaso si quieren preguntarles algo más específico. De nuestra parte, de Soluciones Prácticas, ONU Medio Ambiente, CITICN, el programa Regata, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un gusto y vamos a compartir las presentaciones en inglés y en español, así como la grabación del webinar. Seguimos como parte de la comunidad de Práctica PENAC con los próximos webinars, parte de la serie que estamos organizando en los próximos meses. Entonces vamos a compartir invitación para el próximo webinar en las próximas semanas. Y de allá, sí les deseo un buen día y muchas gracias. Hasta luego.